Queridos hermanos, muy buenos días. En esta mañana nos encontramos nuevamente aquí reunidos delante de la presencia del Señor, agradecidos inmensamente por ese privilegio que el Señor nos regala en esta mañana de podernos reunir en su nombre para alabarle, para exaltarle y para obedecer también a su palabra, porque Él nos enseña, ¿no?, que debemos cada primer día de la semana, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, se reunían como iglesia. Ya le hemos alabado anteriormente con un cántico y queremos hacerlo también por medio de las ofrendas que domingo a domingo como Iglesia Berea recaudamos. No es algo que sea obligatorio, que sea impuesto, sino es algo que hacemos conforme Dios propone en nuestro corazón de voluntad propia. Así que vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros en esta mañana. Queremos alabarte, Señor, ofrendando con mucha gratitud, Señor, porque tú eres el dador de todo lo que tenemos, Señor. Darte gracias, Señor, por la provisión que nos das diariamente, y para rogarte, Padre Santo, para las personas que no tienen, Señor, cómo llevar un sustento a sus casas. Señor, por favor, en tu misericordia, concédeles la bendición de un trabajo, Señor. Para rogarte, Padre Santo, también que bendiga las ofrendas, Señor, que dé sabiduría a tus siervos, Señor, para que sean utilizadas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Santo, para gloria de tu santo nombre, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mientras vamos refiriendo a la ofrenda, yo quiero invitarlos, queridos hermanos, y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, un saludo fraternal. Dios les bendiga, bienvenidos. A quienes nos escuchan o nos van a escuchar más adelante también, un abrazo cariñoso. Quiero invitarlos, por favor, para que nos ubiquemos en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1. Es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón del día de hoy, hermanos, que lleva por título Mejora tu comunión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Amén. Espero que ya la hayan ubicado en sus Biblias. Por favor, quienes puedan, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Y dice la Escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Padre misericordioso, quiero rogarte en esta mañana, Señor, que quites todo estorbo, Señor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros y a quienes escuchan este mensaje, a quienes escucharán este mensaje, Señor, para que prepares nuestro corazón, Señor, y nos ayudes con el entendimiento, Señor, para poder comprender tu voluntad, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, repito, el título del sermón de hoy, hermanos, lleva por título Mejora tu comunión. La comunión, el significado de la palabra comunión es un vínculo
de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y asimismo con Cristo. La común unión o koinonía es un término griego que hace referencia a la común unión o a la comunión o participación en lo común. Es un vínculo entre miembros de una misma comunidad o congregación. En este caso, koinonía o común unión con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La escasa comunión, hermanos, es una problemática que tenemos actualmente, que la escasa comunión y la poca koinonía es precisamente uno de los problemas que está separando la iglesia, que está alejando a las personas o que está causando que las personas y los mismos creyentes se alejen, se distancien entre sí y también de las congregaciones. Y lo que es peor, que se alejen de Dios. Quiero dar 3 puntos específicos o 3 puntos que quiero tratar específicamente y meditar al respecto de este tema, hermanos. El primer punto es, ¿qué es la comunión? No es la que reciben los niños en la iglesia católica con el sacramento, no, de ninguna manera. Esa no es la comunión de la que habla la Biblia. La comunión de la que habla la Escritura es el vínculo que nos une como iglesia con Cristo, con un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo creer, como asimismo con una misma fe. Esa es la verdadera comunión de la cual nos habla la Escritura, hermanos. Ahora, si hay comunión, si hay común unión, hay unidad. Amén. Y veamos lo que escribe el apóstol Pablo al respecto de este tema. Efesios capítulo 4, del verso 3 al 6. En este pasaje el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos exhorta a la iglesia de Éfeso, o a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Exhortación que podemos aplicar a la iglesia de Cristo actualmente, donde dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Este pasaje nos muestra, hermanos, claramente la unidad que el Espíritu Santo de Dios trae a la iglesia de Cristo, donde somos un cuerpo con Cristo como cabeza, donde somos un cuerpo con un solo Señor, que es Jesús. Hay algunas congregaciones que tienen muchos señores, pero la iglesia de Cristo no tiene sino un Señor, una cabeza, y ese Señor es Cristo. Dice: un Dios y Padre de todos, un bautismo. Hay quienes hablan de 5, 4 bautismos, etc. Bueno, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Hay otro pasaje en 1 Corintios capítulo 1 que nos habla algo al respecto también. 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Es otra exhortación que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
hace a la iglesia de Corinto. Estaba viendo que habían disensiones, que habían problemas, porque unos decían que eran de Cefas, otros decían que eran de Pablo, otros decían que era de Apolos, y el apóstol Pablo les hace una pregunta: ¿y si acaso está dividido Cristo? Y en el verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Así como estos dos pasajes que acabo de leer, hermanos, hay cantidad de pasajes que nos instan, que nos exhortan a la unidad, que nos exhortan a pensar, a mantenernos unidos en una misma mente, en un mismo sentir, en una misma creencia, hermanos. Segundo punto: ¿con quién más es nuestra comunión? Segundo punto: ¿con quién más es nuestra comunión? Repito, y eso lo leímos en el texto base, lo leímos anteriormente en el texto base, hermanos, y vamos a leerlo, a recordarlo nuevamente. Lo que hemos visto en 1 Juan capítulo 1 verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, además de la comunión entre hermanos, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Asimismo tenemos un pasaje en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, donde el apóstol Pablo nos habla también al respecto. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9, donde está escrito: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Padre también. El que ama al Hijo, ama al Padre, dice la Escritura. Amén. Bueno, tercer punto: ¿cómo mejorar nuestra comunión? Y en este punto yo quiero detenerme un poquito, porque realmente es algo que nos está haciendo falta a todos, que le está haciendo falta a la iglesia, una verdadera comunión tanto entre nosotros como con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, hermanos, para poder tener para mejorar nuestra comunión, debemos asegurarnos, estar totalmente seguros que nuestra fe está fundamentada únicamente en la Escritura. Que nuestra fe esté fundamentada solo en la palabra de Dios. Es algo de lo cual debemos estar totalmente seguros, hermanos, si queremos mejorar nuestra comunión con Dios. Obviamente, entendiendo la Escritura en su debido contexto y con su debida interpretación, porque ya vemos que son muchas las personas, o cada quien le da una interpretación a la palabra de Dios. Hay quienes le dan interpretación alegórica a la palabra de Dios, o le dan varias interpretaciones y las hacen tan valederas como todas, pero la palabra de Dios tiene una sola interpretación, y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Efesios capítulo 4 verso 11 nos habla al respecto, hermanos. Efesios capítulo 4 verso 11. El apóstol Pablo nos escribe nuevamente acá, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas. ¿Y qué es lo que enseñan los apóstoles y los profetas? Pues la palabra de Dios. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sí. Efesios 2:10, perdón. Efesios 2:20. Ujú. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Amén. El apóstol Pablo también escribe que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, tal cual como leemos aquí en Efesios capítulo 2, verso 20. Por eso es importante que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios, única y exclusivamente en la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos escribe también algo al respecto en segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, donde está escrito, tenemos también la palabra profética más segura. Y es la palabra, el apóstol Pedro habla con propiedad, dice tenemos, y es la misma palabra que tenemos nosotros hoy en día, hermanos, la que estamos leyendo ahorita, y que podemos estar totalmente seguros. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. No podemos confiarnos en lo que digan los hombres, pero sí podemos confiarnos en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si lo que los hombres dicen coincide con lo que la palabra dice o con lo que está escrito en la palabra de Dios, pues podemos confiar que tal palabra es de Dios y que podemos tener la plena seguridad de que es palabra de Dios. Pero si no concuerda con lo que está en la palabra de Dios, pues simplemente no la creamos o no debemos creerla. Además de asegurarnos de que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, hermanos, es importante que como creyentes tengamos la palabra de Dios como columna y baluarte de la verdad. Y además de eso, es importante, hermanos, la oración constante. Y eso es algo que todos fallamos. De pronto unos más que otros, pero en eso fallamos todos. Recordemos el ejemplo que tenemos en la Escritura o tantos testimonios que tenemos, por ejemplo, del profeta Daniel. En el capítulo 6 leemos que él oraba 3 veces al día y que era algo que tenía por costumbre. En los evangelios se nos narra o podemos constatar que nuestro Señor Jesucristo oraba constantemente al Padre, constantemente oraba. ¿Por qué? Porque la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Es la manera en que podemos entrar en comunión con Dios también, mediante la oración. Y son muchos los pasajes que encontramos en los evangelios que nos hablan, que nos dan testimonio de que Jesús oraba constantemente, de día, en la tarde, de noche, se levantaba temprano y se apartaba a un lugar para orar, para dirigirse al Padre. Y son ejemplos de los cuales podemos y debiéramos aprender, hermanos.
Además de eso, para mejorar nuestra comunión, hermanos, es importante leer, escudriñar las Escrituras, como nos enseña Juan en el capítulo 5, verso 39, donde dice, donde está escrito, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y esos testimonios que están escritos son los que nos alientan y son los que podemos corroborar en esta mañana, hermanos. Es importante pasar tiempo con Dios, pasar tiempo de calidad con Dios y cantidad también, porque para que el tiempo que pasemos con Dios sea de calidad, es importante que haya cantidad de tiempo, porque no podemos conocer a Dios en un ratico o en 5 minutos. Necesitamos pasar bastante tiempo con Dios, hermanos. Meditar, reflexionar, pensar en las palabras de Dios, que la palabra de Dios esté morando en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso es importante para poder tener una buena comunión con Dios, hermanos. Ahora, falta algo que es mucho más importante o no menos importante que lo que hemos dicho, hermanos. O tan importante como lo que hemos dicho. Y es el creer. ¿Por qué digo el creer? Porque si nuestra fe es débil, si nuestra fe no es sólida, si nuestra fe no es auténtica, pues no va a ser posible que tengamos una comunión perfecta con Dios, ni mucho menos con nuestros hermanos. Pero si nuestra fe es sólida, hermanos, si nuestra fe es fuerte y está basada, fundamentada únicamente en la palabra de Dios, esa fe nos va a mantener unidos, esa fe nos va a mantener fuertes. Esa fe nos va a ayudar para que no nos engañen tan fácilmente, para que no nos desvíen del propósito que tiene Dios con su iglesia. Esa fe nos va a mantener en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Y todos creyendo lo mismo. Y así nuestra comunión será perfecta y nos mantendrá, además de ser perfecta, nos va a mantener cerca de Dios, nos va a mantener unidos a Él, unidos unos con otros también. Yo quisiera que en esta mañana, hermanos, todos nos preguntáramos cómo es nuestra comunión con Dios. ¿Creemos que es buena nuestra comunión con Dios? ¿Cómo es nuestra comunión con nuestros hermanos? ¿Es conforme a la voluntad de Dios? Preguntémonos, hermanos, ¿cómo es verdaderamente nuestra comunión con Dios? ¿Cómo es nuestra comunión con nuestros hermanos? Y si Dios, que lo sabe todo, nos muestra que estamos fallando en algo, que estamos débiles en algo, que nos falta oración, que nos falta leer, que nos falta escudriñar, que nos faltan muchas cosas, hermanos, comprometámonos a corregirlo, a enmendarlo. Porque aunque fallemos en muchas cosas, mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de corregirlo, de cambiar, de enmendar, de mejorar, hermanos. Y eso es algo maravilloso de parte de Dios. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da
siempre esa oportunidad, repito, mientras tengamos vida, de corregir y de mejorar nuestra comunión. Así que pidámosle a Dios en oración, hermanos, que nos ayude a mejorar nuestra comunión con Él, con nuestros hermanos. Tenemos las pautas, o la Biblia nos da las pautas de cómo hacerlo, de cómo mejorarlo, hermanos. Simplemente es tenerlas en cuenta, poner atención a las instrucciones de Dios, decidirnos a querer hacerlo, porque la fe es una decisión, así como lo es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Yo decido amar, como también puedo decidir no amar. Así mismo es la fe, hermanos. Es una decisión que debemos tomar cada día. Tomar la decisión cada día de querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Tomar la decisión cada día de querer mejorar nuestra comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y con nuestros hermanos. Y si realmente tenemos comunión con Dios, pues tenemos comunión con nuestros hermanos. Porque no podemos decir que tenemos comunión con Dios y estar de pelea con nuestros hermanos. Eso es algo que debemos mejorar, que debemos corregir, hermanos. Y pidámosle a Dios en oración que nos ayude, hermanos. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos, y los invito para que me acompañen para hacer una oración final. Padre Santo de la Gloria, te alabamos y te adoramos en esta mañana y te agradecemos por tu palabra, Señor, que domingo a domingo, Señor, y que cada que abrimos la Biblia, Señor, tú nos muestras y nos das a conocer, Señor, y nos recuerdas, porque muchas de las cosas, Señor, que tú nos hablas en el día domingo, Señor, en cada sermón, ya las conocemos, pero a veces se nos olvida ponerlas en práctica, Señor. Y hoy, una vez más, tú nos recuerdas tu voluntad, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo para que nos ayudes a vivirla, a amarla, a seguirla creyendo, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser no solamente oidores, o a ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de tu palabra, Señor, a recordar tu voluntad, Señor. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor, y ayúdanos a mejorar, Señor, cada día más nuestra comunión contigo y con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Una feliz semana.